A todos en esta noche. Marcelita o Michael, iniciamos grabación. Sí, señor, ya iniciamos grabación. Iniciar. Recuerden que desde el inicio ya está el link para que ustedes coloquen allí su asistencia. Es importante que desde las 7 hasta desde las 7:30 hasta las 8 de la noche estará este link activo para que ustedes una vez ingresen, lo primero que hagan sea buscar el link, registrarse en la asistencia. Monseñor Julio, nos regala por favor un saludito de bienvenida y el momento de la oración. Damos entrada, Michael, a Monseñor. Claro que sí. Muy buenas noches para todos. Monseñor, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta noche vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos ayude a continuar este proceso de formación en este diplomado de fe y política, sintiéndonos solidarios con una buena parte de la población del país que está sufriendo por estos días a raíz de las situaciones suscitadas por el agua, por los huracanes. Nos unimos en sentimientos a las diócesis de Ismina, de Quibdó en el Chocó, de Santa Fe de Antioquia, de San Andrés Islas. La solidaridad es uno de los 4 pilares fundamentales en los que se estructura este trabajo y la dignidad del ser humano. Y nosotros nos sentimos solidarios en el sufrimiento, pero también en los compromisos y en las acciones que debemos emprender. Que seamos nosotros líderes en este sentido de promover no solamente el sentimiento de solidaridad, sino también de subsidiariedad con estas personas que han vivido estos problemas, estas situaciones estos días. Que esta noche encontremos nuevas luces para seguir trabajando, para seguir actuando, seguir comprometiéndonos con las comunidades. Que venga pues el Espíritu Santo, nos acompañe y nos ilumine. Ilumine a las personas que los van a orientar, que nos van a orientar en la conferencia, que nos ilumine a nosotros para que en los trabajos que vayamos a realizar y en el compartir podamos enriquecernos mutuamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Monseñor, muchas gracias. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Monseñor. Con todo gusto. Bueno, muy buenas noches para todos. Como les decía, en esta noche tenemos un invitado muy especial. Nos va a acompañar Carlos Eduardo Ferré. Desde Buenos Aires va a estar con nosotros hoy Carlos Eduardo Ferré. Carlos Eduardo es abogado, mediador, magíster en doctrina social de la Iglesia. En la función pública estuvo trabajando como diputado provincial de la provincia de Buenos Aires y diputado nacional. En las actividades sociales, culturales y religiosas, ahí como un histórico de la vida de Carlos. Carlos ha estado como presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, estuvo secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación, secretario general de la Federación Iberoamericana de Legisladores, director del Centro de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia Juan Pablo II, director de la editorial del Círculo de Legisladores de la Nación. En las actividades periodísticas, conductor del programa televisivo Temas de Hoy, conductor del programa radial Generación Francisco. En las publicaciones, Carlos ha publicado los siguientes textos: El Santo Social, de editorial Patris de Argentina; Francisco, la alegría que brota del pueblo, editorial Santa María; Francisco habla de política, editorial Fabro; Recuerdos de Santa Ana y mi barrio, Prosa Editores. En la actualidad, Carlos trabaja o está al frente como presidente de la Asociación Civil Santo Tomás Moro. Es director de estudios de la doctrina social de la Iglesia Pablo VI del Obispado de San Miguel.
y es el cofundador miembro del equipo coordinador de la red Generación Francisco. Igual, Carlos también estuvo con nosotros como fundador de la red LAPSI, la Red Latinoamericana de Doctrina Social de la Iglesia en México. Carlos, bienvenido en esta noche. Qué rico tenerlo con nosotros, además de ser un hombre que ha trabajado en la vida pública, precisamente como diputado. Tenemos a un creyente, tenemos a un hombre de iglesia que en esta noche nos acompaña. Bienvenido, Carlos. Entonces, Muchas gracias. Carlos, mientras vamos a escuchar a Carlos, vamos a ir, las preguntas que nos vayan surgiendo las vamos a colocar en el chat del Zoom para que al final Carlos nos las pueda responder. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los presentes. Y la verdad que me siento muy honrado de participar de este seminario, de esta actividad que están realizando, y de poder hacer algún aporte desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, específicamente, como decía recién, del Obispado de San Miguel, que en este momento lo está conduciendo el Monseñor Nanini, que antes de ser nombrado obispo de San Miguel, hace un año aproximadamente, estaba en Colombia como director del Cevitepal, así que puede ser que alguno lo haya conocido o haya tenido trato con él, porque estuvo al frente del Cevitepal creo que un par de años. Bien, se trata de hablar, digamos, del problema o del tema de la vocación del laico en la política. Este tema de la vocación de los laicos, en primer lugar. El Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, cuando se refiere a los laicos, le da como, dice que la misión es iluminar a la luz de la fe y ordenar las realidades temporales. Este sería, digamos, la primera definición de la cual podemos partir para luego ingresar en el tema de la vocación política. Quiere decir que el Concilio Vaticano definió como la necesidad de que los laicos iluminen desde la fe, iluminen desde la evangelización y ordenen, digamos, participen y ordenen las realidades temporales según Cristo. Este es el tema, digamos, que plantea. Les cuento personalmente con estas primeras definiciones. Yo en ese tiempo era joven, estaba en la universidad, y realmente circulaba, me acuerdo, un pequeño resumen acerca de la misión del laico que había hecho el cardenal Pironio, que fue parte del Concilio Vaticano II, por supuesto, ¿no? Y resulta que, bueno, y él explicaba este tema de que el laico era sacerdote, rey y profeta. Yo que había estado en la Acción Católica previamente, desde muy niño, y qué sé yo, esto le daba una nueva dimensión a la función de los laicos, ¿no es cierto? Es decir, veíamos un panorama realmente diferente. Y estas declaraciones del concilio y lo que se empezó a escribir en ese momento nos animó a un grupo de jóvenes argentinos que en ese momento estábamos en la Juventud Universitaria Católica, que en realidad era la rama especializada de la Acción Católica en la universidad, a ver cómo impactaba estas definiciones del concilio sobre nosotros mismos. Y ahí fuimos descubriendo, allá por los años 65 aproximadamente, de que la mejor manera que teníamos de cumplir con nuestro rol de evangelizar y de seguir a Jesucristo era el compromiso político. Y ahí nos metimos, ahí empezó nuestra historia, la historia de esta generación, digamos, que arranca aproximadamente en esa década, en la década del 60, ¿no es cierto? Y bueno, con los elementos que teníamos nos fuimos involucrando, primero en la política universitaria y prontamente, porque hubo una revolución armada, un golpe de Estado militar en ese momento, cerraron las universidades por un tiempo y
y disolvieron los centros de estudiantes, etc. Entonces nos dimos cuenta que en realidad la universidad era una zona de confort, digamos, que era interesante hacer política universitaria, pero que no resultaba, digamos, trascendente para lo que creíamos en ese momento y empezábamos a soñar que había que hacer. Y ahí nos metimos en la política nacional en plena dictadura. O sea, arrancamos dentro de una dictadura a ver cómo desarrollábamos esta vocación. Tuve oportunidad de estar, en ese momento era diputado nacional, el año 87, en el final del sínodo de laicos, ¿no es cierto? En la celebración final en San Pedro, representando al Congreso argentino, y bueno, y fue muy, muy grato para mí cuando después Juan Pablo II, como resultado de estas deliberaciones, de estas reflexiones, nos da este documento que es fundamental, que es Christi Fidelis Laici, ¿no es cierto? Creo que, digamos, ahí arranca, digamos, dentro de la doctrina social de la Iglesia, yo lo tomo como un documento esencial porque define, digamos, extensamente este tema del laico, ¿no es cierto? Y dice una cosa que es realmente impactante. Él dice que estamos llamados a tomar parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en esta magnífica y dramática hora de la historia, ¿no es cierto? Y dice que en el plano de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que reclaman hoy con fuerza particular la acción de los laicos. Y termina diciendo una cosa que es impactante, dice, si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable, a nadie le es lícito permanecer ocioso. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Por suerte, bueno, nosotros habíamos recorrido un largo camino y nos sentimos que, bueno, habíamos acertado. Digamos, en este documento se reconocía una práctica, se reconocía bueno, que habíamos hecho bien, digamos, la reflexión y con la acción habíamos ido, en fin, tejiendo esta vida, digamos, de compromiso en el seno de la política. Luego, Juan Pablo II, después de Christi Fidelis Laici, en otros documentos, como por ejemplo Iglesia en América, nos habla especialmente a nosotros los americanos, y nos habla de que hay que asumir responsabilidades directivas en la sociedad, nos habla de la política como un camino de santificación, y nos dice que hay que empezar a ejecutar vías de acción para transformar las realidades terrenas, ¿no es cierto? Es decir, continúa en este tema del compromiso de los laicos en la vida política, en la acción política. Y esto se junta también con otra visión eclesiológica que aporta el Concilio Vaticano II, que es el tema de la relación iglesia y mundo, ¿no es cierto? En esta declaración que hace en el principio del documento respecto de los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, creo que ahí, digamos, nos pone al pueblo de Dios, a nosotros los laicos, en una situación, digamos, que nos define exactamente cómo es el rol de toda la Iglesia universal respecto de su relación con el mundo, y habla concretamente de una solidaridad de destino entre el pueblo de Dios y el conjunto de la humanidad, el género humano. Y recalco este tema de la solidaridad porque, digamos, se va definiendo también que la solidaridad no son actos aislados de buena voluntad, que son muy loables, no son actos
digamos, que tienen que ver con una situación específica, sino que la solidaridad es como virtud social y como uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, es una cosa mucho más profunda todavía, es ponerse en el lugar del otro, es ser garante del otro, es estar en el lugar del otro. Y visto de esta manera, digamos, entonces el pueblo de Dios como Iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto?, se pone en el lugar de toda la humanidad, con sus gozos y con sus sombras, con sus esperanzas y con sus desesperanzas, y asume como uno más, esta historia que nos toca vivir, esta realidad que nos toca vivir. De esa manera es la asunción de la solidaridad que nos llama a desarrollar el Concilio Vaticano II. Y después, Pablo VI, en el documento 80 Advenient, vuelve a hablar de que se debe asumir esta función, digamos, porque es un servicio que hay que hacer a la humanidad. Habla de un apremiante llamado a la acción y dice que los laicos tenemos que hacer eso sin esperar directivas, sin esperar que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que discernir nosotros mismos en comunidad y a la luz del Evangelio cómo estas realidades temporales, cómo estas realidades sociales, cómo estas injusticias que permanentemente se van produciendo en la historia deben ser restañadas, deben ser, digamos, justificadas, es decir, justificadas en el sentido de llevadas a la justicia que Jesús quiere, ¿no es cierto? Es decir, a que sean parte de la construcción de este reino de los cielos que Jesús dijo que estaba cerca de nosotros, y que está cerca de nosotros cuando entre nosotros reina la solidaridad, el amor, etc., ¿no es cierto? Es decir, y dice una cosa interesante también, que a veces los cristianos solemos caer en esto, ¿no es cierto? Dice digamos, se cura en salud, como decimos acá. Dice, no alcanzan los discursos, no alcanzan, ni siquiera las denuncias proféticas hechas de muy buena manera, hablando de las injusticias. Hace falta poner manos a la obra, hace falta acción. No solamente el discurso, no solamente la denuncia profética, sino la acción. Y entonces, Christi Fidelis Laici, cuando vuelve a hablar sobre este tema de la necesidad del compromiso político, dice una frase que a mí me pegó mucho, porque dice, no pueden abdicar de la participación en la política. No pueden abdicar. Y esto me llegó mucho porque abdicar no es un verbo, digamos, que se use permanentemente. Abdicar solo abdican los reyes, ¿no es cierto? O bueno, un papa como Benedicto. Sino abdicar no es un término que se use usualmente. Y entonces me acordé de aquello que decía Pironio, ¿no? Que nos enseñaba Pironio, sacerdote, rey y profeta. En tanto rey y en tanto profeta, pero sobre todo en tanto rey, o sea, ordenando las realidades temporales, no podemos abdicar. O sea, de esa característica de rey no podemos abdicar. Y dice después también que, bueno, el mundo de la política generalmente es acusado de corrupción, que es un lugar de peligro moral, del arribismo y de todas esas cosas que sabemos que pasan en todos lados. Bueno, sí, eso pasa, efectivamente, pero esto no justifica, dice, en lo más mínimo, ni la ausencia ni el escepticismo respecto de la participación en la cosa pública. Bueno, esto quería iluminar con algunos textos este tema de por qué, digamos, el porqué de los laicos, el porqué de los cristianos en la acción política, digamos, y cómo es esta vocación. Y pensando, digamos,
a ver, pensando en este tema de la vocación, uno dice, bueno, ¿qué es la vocación? ¿No es cierto? Y la vocación, sobre todo en términos, digamos, de la vida cristiana, es un llamado de Dios, es un llamado personal de Dios. Es decir, nosotros no somos laicos por casualidad, tenemos una vocación de laicos, con algunas responsabilidades, como hemos visto, ¿no es cierto? Y con algunas corresponsabilidades en el conjunto de la iglesia. Pero bueno, una vocación, un llamado de Dios. Y yo digo, bueno, en primer lugar, uno podría decir, bueno, a ver, Dios cómo nos creó. Nos creó seres relacionales, nos creó en comunidad, nos creó, digamos, en la necesidad de estar con los otros. No elegimos estar con los otros, fuimos creados de esa manera, en nuestra naturaleza está, digamos, vivir con los otros, reconocernos en el tú, en el yo, con el otro, ¿no es cierto? Pero hay algo más, que, digamos, eso sería, digamos, la vocación del hombre, digamos, en su conjunto, pero hay algo más, que es la vocación de cada uno. Y yo pensaba lo siguiente, todos somos seres únicos e irrepetibles para Dios, y nosotros creemos realmente en eso, que somos únicos, irrepetibles, y que somos queridos por Dios. Y Dios nos habla a través de los signos, es decir, rara vez recibimos un mensaje directo, no sé, algunos místicos puede ser, yo honestamente no, pero bueno, pero los signos de los tiempos, los signos que se van produciendo a nuestro alrededor, nos van dando las pistas de lo que Dios quiere para nosotros, y ahí vamos haciendo el discernimiento. Y una de las primeras cosas que hace Dios con nosotros es hacernos nacer en un tiempo y en un lugar. No nacemos en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Cada uno de nosotros nace en un tiempo y en un lugar. Y ese tiempo y ese lugar nos relaciona, nos vincula a un lugar específico que solemos llamar patria. Es nuestra patria, es donde hemos nacido, es donde están nuestras familias normalmente, bueno, ahí hemos nacido. Y esa patria tiene una historia, tiene una tradición, tiene un proyecto de vida, que lo realiza o no lo realiza, pero lo tiene, por eso es una patria. Y bueno, y esas dos dimensiones, tiempo, lugar, ser parte de una patria, ser parte de una historia, es el primer elemento, digamos, de discernimiento que uno debería tener, porque en definitiva, yo después de tantos años, pienso que la vocación política es una vocación por la patria. Es una vocación por este lugar donde nací, donde me tocó vivir, donde me tocó compartir una historia. Y soy responsable de esa historia, y bueno, y he tratado de participar en esa historia. Entonces, me parece que esta vocación, digamos, la da en primer lugar esta situación. Y pensé muchas veces cómo había sido la relación de Jesús con su patria. Y es interesante, ¿no? Por ahí recordaba un episodio, digamos, de cuando le dice a Natanael, este es un verdadero israelita, donde no hay doblez. Es decir, él reconocía que en su pueblo había ciertas condiciones, ciertas virtudes, ciertos estilos de vida que le daban esta característica de ser un verdadero israelita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me doy cuenta que tenía una vinculación así afectiva, espiritual, emocional con su patria. Pero la otra cosa que siempre me quedó muy grabada es que, de acuerdo a los evangelios, Jesús llora en dos oportunidades. Y una de esas oportunidades es cuando llora sobre Jerusalén.
llora sobre su patria, ve el futuro de Jerusalén que se había apartado del camino de Dios y le da pena. No quedará piedra sobre piedra. Ay, Jerusalén, dice, ¿no? Y llora, se emociona por Jerusalén. Entonces, no sé, me parece que esto puede ayudar a pensar cómo es, digamos, si así fue la relación de Jesús con su patria, cómo es nuestra relación con nuestra patria, con nuestros hermanos, con el tiempo que nos tocó vivir, con esta historia. Cuando se habla de la vocación política, es preciso, digamos, referirse a, bueno, ¿qué estamos entendiendo por la política? Porque política es un término que a veces, digamos, viene con diferentes interpretaciones, con diferentes miradas, ¿no es cierto? Polisémico, dirían los entendidos. Y se suele hablar, digamos, de la política como el arte de gobernar, se suele hablar como la promoción del bien común, en todos los escritos de la doctrina social de la Iglesia, los documentos, siempre vamos a encontrar esta vinculación de la política con la promoción del bien común. Y se habla también de la política como la lucha por el poder. Bueno, podríamos tomar distintas, digamos, definiciones. Por ejemplo, en Christi Fidelis Laici se habla de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Acá pone de resalto el tema del bien común. En el compendio se habla que es promover el bien de toda la comunidad, no solamente de los individuos o de la suma de los individuos, sino de toda la comunidad. Pero fundamentalmente, digamos, lo que se va, digamos, resaltando es que la política es una herramienta de transformación de la realidad. Es decir, sirve para eso, para transformar la realidad. ¿Y para transformarla para qué? Y para transformarla para promover el bien común, para transformar en una comunidad cada vez más humana, en una comunidad cada vez más solidaria, en una comunidad cada vez más desarrollada en los términos de desarrollo que piensan Pablo VI y los documentos de la Iglesia, ¿no? Esto de el hombre y todos los hombres, todo al mismo tiempo. Pero bueno, estas tres definiciones, digamos, de buen gobernar, de promover el bien común y de la lucha por el poder, esta última generalmente tiene mala prensa, ¿no? La lucha por el poder generalmente uno la vincula a la lucha por los espacios de poder, la lucha por la preeminencia individual de un político sobre otro, de un partido sobre otro, cosa que por supuesto ocurre, ¿no? Sin embargo, hay una parte, digamos, que no podemos negar, y es que siempre hay un conflicto para resolver, y esto implica una lucha, que será con las mejores armas, que será con las armas del amor, con las armas de la solidaridad, de la prudencia, de todo. Pero, es decir, normalmente las conquistas que ha logrado la humanidad no han sido extender la mano y recibir algo, sino que ha tenido que recorrer un camino de lucha, ha tenido que recorrer un camino, andar un camino de lucha. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente, a pesar de que en diferentes etapas el hombre ha tratado de mejorar sus relaciones para incluir en la decisión a más gente, es decir, tratar de que la democracia sea una forma donde todos participemos, siempre hay, por la herida del pecado, digamos, que tenemos encima, siempre hay voluntades de concentrar el poder, de acumular poder.
de que una minoría resuelva por todos, por distintos motivos, porque es más ilustrada, porque tiene más dinero, porque tiene más poder militar, porque sí, porque le corresponde por derecho divino, qué sé yo. Siempre hay una razón, encuentran una razón para que unos pocos quieran gobernar al conjunto, ¿no es cierto? Y esta es una realidad de conflicto permanente, no hay por qué negarla, pero también es cierto que los pueblos se han encargado a lo largo de la historia de ir tratando de lograr ese otro instrumento, ese otro principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es la participación. ¿Sí? Hay una lucha entre la participación de los pueblos, a la cual nosotros deberíamos atender como servicio y ser parte de eso, ¿no? Porque la participación es un derecho, pero también es un deber. Entonces, bueno, el conflicto va a existir y normalmente deberemos ser, digamos, deberemos tratar de que las injusticias no permanezcan, de que, digamos, los grados de solidaridad social sean cada vez mayores. Y en esta ida y venida, digamos, va transitando la historia de la humanidad por mayores grados de participación, los pueblos, y las oligarquías, menores grados de participación, mayor concentración de poder. Hoy ya no es a nivel de los países, ya, sino que ya es a nivel global este problema. Pero bueno, no es el tema. Y este tema del poder también a veces implica determinadas, en fin, resquemores o cuestionamientos, si está bien el poder, si no está bien el poder. El poder es un instrumento. El poder no es ni bueno ni malo. El poder, si uno lo piensa como poder hacer todos juntos algo que está bien y nos corresponde, está bien. El problema es el poder cuando el poder se utiliza para la injusticia, cuando se utiliza para sojuzgar al otro, para manipularlo, para corromperlo, para hostigarlo. Pero el poder en sí no debe ser tan malo, porque nosotros en el credo rezamos todos los días, creo en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que si le damos el nombre de Todopoderoso a Dios Padre, quien más queremos, no debe ser tan malo el poder. Debe ser una cosa que, bien usada, debe ser muy buena. Ahora, es notable, ¿no? Porque me preguntaba la vez pasada, dije, bueno, pero ¿y qué quiere decir eso? Así que resulta que Dios es el Todopoderoso, puede hacer todo. Sí, Leo, pero fíjate qué interesante cómo nos enseña desde el principio, desde el Génesis, Dios nos enseña para qué sirve el poder. Y el poder sirve para donarlo, para repartirlo. Dios repartió su poder en la creación a toda la humanidad, a todo el género humano. Gratuitamente lo dio. Es decir, que ese poder que tiene Dios no solamente lo usó para darnos la creación y donarnos la creación, sino para donarnos otra cosa que es tan maravillosa como nuestra libertad. Es decir, que tal vez si nosotros estamos en el mundo de la política, sepamos que tal vez una de las primeras cosas que debemos saber aplicar es que el poder no es para concentrar, sino para repartir. Y que es la única cosa que cuanto más se reparte, más se tiene. Esta es la apuesta que hizo Dios con nosotros. Bueno, imitemos y hagámoslo con nuestros hermanos, si es que nos toca de alguna manera tener una situación de esta naturaleza. Bueno, y uno de los problemas que se plantea en la política es cómo se construye el poder. Normalmente hay tres maneras, es decir, y no mucho más, de construir el poder. Muchos los construyen a partir de la violencia, durante
toda la historia de la humanidad, se ha construido, digamos, el poder basándose en los ejércitos, en las policías, etcétera, ¿no? En la violencia. Otra forma de obtener el poder es por la corrupción. La corrupción es una forma de obtener una cuota importante de poder. Y eso se da desde un estado, un municipio, una empresa, hasta en una familia. Hay relaciones de poder que tienen que ver con la corrupción, que no siempre es la corrupción, digamos, del soborno, sino que puede ser la corrupción de la manipulación psicológica. Hay muchos tipos de corrupción y de manipulación. Pero cuando yo pretendo que el otro me obedezca, tanto sea por la violencia, tanto sea porque, digamos, lo someto a una forma de corrupción, no estoy construyendo este poder que Dios quiere que tengamos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cuál es el método? Y bueno, la civilización, nosotros como civilización hemos encontrado otro método que es la política. ¿Y la política qué es? Y la política es diálogo, es concertación, es debate, es lucha, por supuesto, pero también es acuerdo y es persuasión, fundamentalmente persuasión. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de la política, cuando estamos hablando de la lucha por el poder, dejamos afuera todo lo que tenga que ver con la violencia injusta, todo lo que tenga que ver con la manipulación, todo lo que tenga que ver con la corrupción. Aunque eso a veces sea el atajo que nos permita llegar más rápido a un espacio o a un lugar que suponemos tenemos que llegar para hacer las cosas mejor. No es así. No es así, porque lo que se construye desde ese lugar siempre va a salir mal. Va a salir mal, no tanto para el que lo construye como para el que lo tiene que soportar, porque no es de dioses. Bien, vamos porque debemos andar cerca de la hora donde tengo que terminar para su beneficio. Vamos a ver un poco cuál es el aporte que ha dado Francisco a todo este tema de la participación en la política, de la participación en la historia y todo esto. Francisco ha repetido una frase, anda circulando un video, seguramente lo habrán visto, desde hace mucho tiempo ya, del principio de su pontificado, donde él repite una cosa que dijo Pío XI. Primera mitad del siglo XX, digamos. Primer tercio del siglo XX. O sea, más de 100 años, casi 100 años. ¿Y qué decía Pío XI? Que la política es una forma excelsa de la caridad. Decía. La política es una forma excelsa de la caridad. ¿Por qué? Porque la política, dice, porque está bien hacer el bien uno a uno, hermano a hermano, pero la política tiene la posibilidad de hacer el bien para muchos, de hacer el bien para la mayoría o para todos, en definitiva. Y entonces, cuando uno puede hacer un acto de amor que desde el punto de vista estructural beneficie al conjunto, por eso decía Pío XI, esta es una forma excelsa de la caridad. Y por eso decíamos antes que los papas decían que era un camino de santificación. Ahora, aparte de decir esto, Francisco se ha encontrado en una situación que vive la humanidad en su conjunto, en una etapa de la historia de la humanidad, que es una etapa de cambio de época. Es decir, está cambiando la historia de
de una manera total. Esto ocurre de vez en cuando, digamos, en la historia de la humanidad, siglos, pero estamos atravesando ese momento de cambio de la historia. Y entonces también es un momento de cambio de la historia porque debemos reconocer que nos encontramos en una crisis de la civilización. No ya una crisis económica que está viviendo el planeta en este momento, ¿no? No, es decir, no ya la crisis del 2008 de los bancos, que, bueno, no. Es eso y mucho más, es una crisis de la civilización. Y entonces el problema es hacia dónde apunta el cambio que se va a producir. Porque dentro de esa crisis hay algunos que pretenden todavía concentrar más el poder y todavía manipular más al conjunto de la humanidad. Y esto ha producido entonces un sistema de exclusión como nunca se había producido. Porque, digamos, siempre hubo marginados. Siempre hubo pobres y marginados, pero estaban al margen de una hoja y podían volver de alguna manera a la parte principal de la hoja, o por lo menos estaban dentro de la hoja, porque estaban en el margen. El excluido está fuera de la hoja, no está. No sirve para nada, es un descartado. No pasó nunca esto en la historia de la humanidad. No pasó nunca porque podía servir el hombre para la producción, sea agropecuaria o industrial, podía servir para la guerra, las guerras masivas que mataron millones y millones de personas. Entonces era útil para eso. Pero en un momento dado, ¿no es cierto?, en esta etapa de la globalización, le dicen prácticamente a un tercio de la humanidad: miren, ustedes no nos sirven para nada, ustedes son de descarte. Y si esta línea continúa, digamos, estamos en un problema serio, porque, digamos, no hay mayor injusticia, digamos, que considerar fuera de la familia humana a un tercio de la población mundial con expectativa de que ese tercio se vaya ensanchando, ¿no es cierto? Entonces, por este y otros motivos, Francisco en Laudato Si propone dos cosas, o una cosa que es central, que tal vez es la que menos se destaca habitualmente cuando se habla de Laudato Si, pero para mí me parece que es el corazón de Laudato Si. ¿Y qué es lo que dice Francisco en Laudato Si? En Laudato Si dice: hace falta una revolución cultural. Es decir, hace falta un cambio, un giro copernicano del sistema civilizatorio actual hacia otro sistema civilizatorio. Y empieza por una resistencia cultural, y lo dice también. Para lo cual, él señala que este giro copernicano que tiene que dar la humanidad depende de un cambio de paradigma. Si hay que cambiar el paradigma. ¿Y qué paradigma hay que cambiar? Y dice, bueno, miren, hay que cambiar la mirada, hay que mirar distinto. Porque si uno mira con los anteojos de la cultura al uso actual, siempre ve lo mismo. Entonces, la primera cuestión es cambiar la mirada. Dice que hace falta un pensamiento distinto. Y él lo refleja cuando, criticando el modelo mecanicista que empieza con la modernidad, dice: esto de todo tiene que ver con todo. Y todo tiene que ver con todo es una manera de pensar diferente, una manera de pensar distinto. Le han llamado un pensamiento holístico, un pensamiento integrado, en fin,
se le ha llamado de muchas maneras, pero hay que construir una nueva manera del pensar. Dice que hace falta un nuevo paradigma educativo, un nuevo estilo de vida, pero dentro de estas 5 condiciones dice que hace falta una nueva política, hace falta una política distinta. Es decir, que no solamente, digamos, es necesaria nuestra participación en este proceso, sino que ahora ya no es solamente, digamos, para corregir algunas cosas, sino para hacer un cambio profundo. Y él va dando pistas o señales de qué significaría esto de una nueva política. Y señala, por ejemplo, que la buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Y destaca la solidaridad como la herramienta fundamental para lograr esto. Pero fíjense qué interesante. En un momento donde el individualismo tiñe todas las relaciones sociales, porque la cultura que se fue generando ha sido, digamos, inducida a este tema del individualismo como la única forma de vida posible y ansiada, o como la única forma de progreso personal, o como la única forma digamos, de realizarse en la vida. Él dice, no, dice, buscar caminos de construcción de comunidades en todos los niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización. Es decir, que desde lo más pequeño a lo global, todo tiene que volver a ser pensado y ejecutado en clave de comunidad. ¿Por qué? Porque si el progreso, digamos, del individualismo se debió o fue acompañado de la ruptura permanente de todas las organizaciones que el hombre había sabido construir a lo largo de la historia del siglo XIX, parte del XIX, del siglo XX, principio del siglo XXI. Es decir, si ustedes se fijan, todas las instituciones, todas las organizaciones que el hombre fue construyendo, es decir, fueron siendo degradadas de distintas maneras, fueron siendo destruidas de distintas maneras hasta llegar a la base fundamental que es la familia. Entonces, evidentemente hubo un proceso que no es el individualismo como resultante de un proceso ideológico, no, es el individualismo también como resultante de haber ido cortando los caminos que el hombre tenía para vivir en comunidad, para vivir asociado. Y esto se llama fragmentación social. Y la fragmentación social es una enfermedad que tiene toda la humanidad en este momento, o por lo menos gran parte. Por lo menos aquí y seguramente en Colombia también. Ahora, ¿cómo se cura la fragmentación? Construyendo comunidad. Es decir, cada vez que nosotros construimos comunidad, estamos regenerando el tejido social. Y cada vez que regeneramos el tejido social, estamos de alguna manera controlando este agravio que ha sido, digamos, la destrucción de las organizaciones y la instauración del individualismo más salvaje. Es interesante porque rescata, y esto sería tal vez tema de otra charla mucho más prolongada, rescata el término de pueblo, ¿no es cierto? Ya había sido rescatado el término de pueblo en el Concilio Vaticano II para poner al pueblo de Dios, ¿cierto? Al pueblo de Dios que peregrina hacia la casa del Padre, como la metáfora, como digamos, la representación de lo que es la Iglesia,
Y él rescata el sentido del pueblo como sujeto de la historia. ¿Mm? Y eso es lo que se ha destruido, este concepto de pueblo, tanto por las ideologías de izquierda como por las ideologías de derecha. En realidad no creen en el pueblo. Pero bueno, nosotros creo que sí creemos en el pueblo y vale la pena, digamos, que señalar esto. ¿Y de qué habla Francisco respecto de la política? Y habla de recomenzar. Es decir, parecería ser que en el mundo y en cada realidad particular que nos toca vivir, no se pueden empezar a poner parchecitos o, en fin, arreglar cositas nada más, sino que, digamos, hay que plantearse ante esta situación con una idea de recomenzar, de comenzar de nuevo. Y dice que cada día se nos ofrece una oportunidad, una etapa nueva, ¿no? Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. Este es el camino que propone Francisco para la política. Y es interesante a los efectos prácticos porque antes yo recuerdo que hace 30, 40 años atrás, cuando se planteaban estas cosas, decía, bueno, pero entonces hay que entrar en un partido político, hay que afiliarse. Y nosotros veíamos que cada vez eso era menos cierto, y que los partidos se iban destruyendo, que iban desapareciendo, que quedaban cascarones vacíos, que quedaban ensambles nada más que para ganar elecciones y esas cosas, pero que ya no existía la forma partido real. Es decir, se siguen llamando partidos, pero en el fondo no responden a esa categoría. Y entonces, parecería entonces que cuando dice que cada día se ofrece una nueva oportunidad para una etapa nueva, nos está diciendo, miren, está todo por hacer. Y ustedes pueden empezar cuando quieran, con lo que tengan más cerca, ¿no es cierto? Y va dando un itinerario, y con esto les juro que termino. Va dando un itinerario que es interesante, porque nos da la posibilidad de que esto no sea una cosa tan complicada, y de que esté al alcance de todos. Dice, miren, lo primero de todo es soñar juntos. O sea, para, digamos, ejercer la vocación política que todos de alguna manera llevamos, algunos más específica, otra más genérica, pero la primera cosa es soñar juntos. No solo porque dice que solo uno puede soñar cualquier cosa, pero soñar juntos da la idea de una épica, con P, épica. Es decir, la política hace tiempo dejó de ser una épica. Porque una épica arrastra no solamente la mente y los intereses, sino el corazón, ¿no es cierto? Uno pone, digamos, todo lo que tiene en una hermosa aventura, como él la llama, hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Para esto dice soñar, ¿no es cierto? Y esa aventura es concebir entre todos nuevos modelos de democracia y de organización social para construir un nosotros que habita esta casa común. Y se hace, él dice, en lo local y en lo global al mismo tiempo. Cuando uno lo construye en lo local, lo está construyendo también pensando en esta construcción en lo global. Y dice que es una tarea artesanal. Miren qué interesante. La política era artesanal. Hoy es marketing, hoy es, digamos, totalmente tecnologizada, pero totalmente sin participación. Es decir, es mucha red social, mucho marketing, mucha imagen y nada de participación, nada de debate, no se debate en ningún lado, ni siquiera debaten los que asumen lugares de responsabilidad, solo debaten, digamos, qué lugar les toca en la grilla, digamos, del poder político que tienen que asumir.
Entonces dice, es una tarea artesanal, uno a uno, cuerpo a cuerpo. Y destaca que las herramientas de esto, y a esto lo desarrolla muy bien en la encíclica Fratelli Tutti, a esto me estoy refiriendo ahora, a Fratelli Tutti, que es una maravilla, dice que el amor político, la ternura, la amabilidad, el diálogo, el sentido de comunidad, esas son las herramientas. Y fundamentalmente una cosa a la que los cristianos no podemos renunciar, que es a la esperanza. Porque esto no se puede construir sin esperanza, pero no optimismo, esperanza, en el sentido teologal. Salvo que creamos que esto es la teoría del caos, en que no vamos a ningún lado, si creemos eso, bueno, tal vez nos hayamos apartado del camino que es correcto, pero si realmente creemos que nos encaminamos a la parusía, al estar todo en todo con Jesús, en la gloria de Dios Padre, si nuestro sentido de la historia es un camino, y si es un camino, bueno, la esperanza es parte de ese camino. Si no tuviéramos esperanza, si Jesús no hubiera resucitado, ahora somos los hermanos de un resucitado. Tengamos cara de esperanza, por Dios. Y una cosa también que es una cosa muy práctica, pero que es muy, muy útil a estos efectos que estamos hablando. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿y vos qué sos ahora? Pues yo no, desde el año 67 a la fecha, no dejé nunca de actuar. A veces me he ido bien y muchas veces me he ido mal. Generalmente, muchas veces mucho más mal que bien, pero no importa. Bueno, es lo que uno eligió. Y entonces algunos miden por el éxito. Dice, bueno, pero ¿y qué sos? ¿Sos ministro? ¿Sos diputado? ¿Por qué no fuiste diputado de vuelta? Y bueno, habrá sido porque las cosas que hice cuando fue, por ahí no le gustaron. Ni siquiera a mis compañeros le gustaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tratamos de ser fiel a los principios, bueno, y seguir una línea de conducta. Pero bueno, y dice, bueno, miren, no tengan tanto en cuenta los éxitos, tengan en cuenta la fecundidad del trabajo. Y eso es una cosa que es muy útil saberla, porque hace tiempo uno tiene que discernir estas cosas, sobre todo cuando le va mal, cuando perdió, cuando lo echaron de un lugar, etc. Y uno dice, a ver, bueno, en última instancia, yo puse todo lo que había que poner. El éxito es de Dios. Él va a saber en qué momento el éxito se corona, digamos, todo este trabajo. Y la verdad que esto a uno le saca un peso muy grande de encima, porque entonces lo único que tiene que ser es lo de el siervo inútil. Bueno, poner todo lo que sepa hacer al servicio de esta causa que es la solidaridad, la construcción del bien común, etc. Tener confianza en el pueblo, dice, por encima de cualquier artilugio de la política. Hoy en general, aún aquellos, y sobre todo, muchos que invocan al pueblo, etcétera, no tienen confianza en el pueblo. Tienen confianza en el Estado, tienen confianza en el dinero, en el mercado, pero no en el pueblo. Y esto lo dice muy claramente, ¿no? Dice, ojo, no vayan a construir de nuevo un Estado, dice, una organización estadocrática o mercadocrática, ¿no? Es decir, eso ya fracasó, ya no es. Es otra cosa la que hay que construir, imaginar, pero tiene que ver con la comunidad, con la solidaridad, con esto tiene que ver. La creatividad es parte de lo que Dios nos ha dado para vivir, ¿no es cierto? Entonces, pero dice tener confianza en el pueblo. Y esto yo lo señalo porque cuando Francisco nos dice que vayamos a aprender, que nos vayamos a evangelizar, no que vayamos a evangelizar, que también lo debemos hacer, sino que nos seamos evangelizados por el pueblo.
no es una cosa profunda, ¿eh? Profunda, y yo diría que tal vez nuestra esperanza crecería si pudiéramos discernir en el seno de nuestra gente, y sobre todo los más pobres, ¿no es cierto?, la vivencia de fe que hay en ellos, la vivencia de esperanza que hay en ellos, que muchas veces nosotros no tenemos. Y bueno, dice que hay que empezar por abajo, por los últimos, ¿no es cierto? En esta tarea es imprescindible empezar por abajo, por las periferias, que esas periferias sean el centro de nuestra preocupación. ¿Mm? Y buscar los consensos por medio del diálogo y tener siempre como norte la verdad. Y recuperar la memoria. Porque la memoria de los pueblos tiene muchas soluciones que muchas veces los que tienen el poder no las ven. No las ven porque no miran el pueblo, miran otras cosas. En fin, he tratado de transmitirle los conceptos fundamentales que hemos extraído de los documentos, y he tratado también de transmitir alguna experiencia personal, según me pidió Miguel, porque tengo 77 años, no soy un chico ya, pero yo sé que cuando transmito esperanza, todas las cosas andan mejor. Y creo profundamente en estas cosas, creo profundamente porque han sido parte de mi vida, ha sido mi vida en realidad, y creo que es una buena vida, una buena vida. Es decir, estar comprometidos con los hermanos es una buena vida. Transformar la realidad es una buena vida. Cambiar los paradigmas parecen cosas imposibles, pero no son imposibles. Se puede. Se puede porque Dios lo quiere también. En fin, esto es lo que traía para decirles. Muchas gracias a todos y no sé si me quieren hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Carlos, muchas gracias por toda esa experiencia tan grande, sobre todo que nos ha compartido desde la misma vida, ¿sí? La vida tuya que ha sido precisamente ese servicio, ese compromiso con el bien común, pero específicamente desde el mundo de la política. Sí, claro, Carlos, hay varias preguntas, entonces vamos a ver, a ir tomando poco a poco las preguntas. ¿Listo? Hay una pregunta desde el contexto de Argentina. Le preguntan que si existe en Argentina algún partido político, católico, cristiano, reconocido y apoyado de pronto por la conferencia. Y ahí hay por la conferencia de los obispos. Y hay una misma unidad también que dice que si hay alguna bancada en el Congreso y en la Cámara que desarrolle política cristiana o católica. Esa es una primera pregunta. Sí. A ver, yo creo que el concepto de partido católico es de otra época, no es de esta época. Yo creo que hace tiempo, digamos, la Iglesia se fue dando cuenta de esto, y ya en 80ª Edad Deña, Pablo VI ya empieza a darse cuenta de que nosotros no podemos ser un partido. Nosotros somos la levadura en la masa. Nosotros somos la luz en la oscuridad. Pero el mundo es plural, el mundo ha sido, digamos, inclusive, manipulado con distintos tipos de ideologías, etc. Y entonces me parece que el servicio más importante que podemos hacer es estar en la masa, estar donde nos parezca que es mejor estar, si es que hay que estar en un partido político. Yo creo que hoy ya no es necesario para hacer política estar en un partido político. Miren, los movimientos populares
a los que el Papa le ha dedicado ya 4 reuniones desde su pontificado, son organizaciones sociales que han nacido en función de necesidades casi primarias. Entonces, desarrollan una idea de tierra, techo y trabajo. Y esa es sus consignas esenciales. Ahora, son consignas que tienen que ver con la vida misma, con necesidades primarias, no ideológicas. Entonces, insisto, no, en primer lugar, ya se ha dicho desde los documentos de la Iglesia que ningún partido político ni ninguna ideología asume la totalidad del mensaje evangélico. Entonces no hay partido católico. Bueno, puede ser que a los católicos les guste hacer un partido. A mí me parece que no es la mejor manera. Me parece que yo no iría por ese lado, ¿no es cierto? Entonces, creo que en la Argentina, ha habido procesos políticos, pero ya hace mucho tiempo, que tuvieron bastante que ver con la doctrina social de la Iglesia. Casi cuando la doctrina social de la Iglesia recién empezaba. Pero, inclusive, eso, en el desarrollo, histórico de esos movimientos, de esos partidos, se han incluido, otros elementos del progresismo, en algunos casos del liberalismo, en fin, del neoliberalismo. Y entonces, y la conferencia episcopal, gracias a Dios, no avala ninguna agrupación de ningún tipo, me parece, desde este punto de vista muy atinado, ¿no es cierto? Sino que convive con las distintas realidades, y hoy por hoy, hay muchos cristianos vinculados a los movimientos populares, que son una nueva manera de hacer política, una nueva manera de construir esto que estamos hablando, porque los partidos ya no representan, ya no logran la representatividad que alguna vez tuvieron. Entonces son ensambles electorales, es decir, se han reemplazado hasta los activistas que normalmente tenían los partidos políticos por personal rentado, por empresas que se dedican, igual que en la guerra, ¿no? Ahora, en la guerra el Pentágono utiliza empresas privadas y en lugar de tener soldados como tenía antes, tiene, en fin, empleados de una empresa privada para hacer la guerra, ¿no? En la política pasa lo mismo. Entonces, me parece que al revés, hay una libertad absoluta en este momento para construir y para soñar. Yo creo que eso es impagable, ¿eh? Porque se ha caído una máscara que había, que no era verdad, que decía que representaba, etcétera, etcétera, pero no era cierto. Era una manera de mediatizar la voluntad popular. Hacen falta nuevas formas de democracia. Lo que tenemos ya no va, no alcanza. Es totalmente insuficiente. Bueno, no sé si... Más preguntas, Carlos. Sí, dale. Tengo muchas, pero bueno, vamos a decir algunas. ¿Cómo ve el proceso de participación de la mujer en la iglesia? ¿Se avisora y ya hay posibilidad de mujeres profesionales que tengan mayor participación en actividades de la iglesia y en participación en la política? Miren, a ver, yo creo que las mujeres como laicos que somos, tienen, yo creo, total capacidad de participación. Ahora, la participación es una cuestión que se ejerce. Es decir, la participación no se recibe, no es un derecho que se recibe, es un derecho que se ejerce. Si uno no ejerce la participación, no la va a tener nunca, aunque se la den. A ver, yo les contaba un poquito este proceso que hicimos, no sé cuántos seríamos, 200, 500, 1000 jóvenes, allá por los años 60.
éramos un puñado de gente, que después nos equivocamos, lógicamente, unos fueron para un lado, otros para otro, no todos tomamos el mismo camino en la política, pero lo importante es que creíamos en esto de la participación, en esto del compromiso. Y la verdad que para comprometernos no le fuimos a preguntar a nadie. A nadie le fuimos a preguntar, ¿eh? No fuimos a preguntar a ningún obispo, a ningún sacerdote, si estaba bien, si estaba mal. Después vino Pablo VI y dijo, miren, esto es un discernimiento de ustedes, no esperen directiva. Ah, bueno, fenómeno, dijimos. Estábamos en lo cierto. No esperamos directiva. A mí me parece que con la mujer pasa lo mismo. Es decir, a veces no. Es decir, yo creo que, a ver, porque si no es trasladar relaciones de poder que no son, digamos, que no son buenas al seno de la iglesia. ¿Que hay relaciones de poder en el seno de la iglesia? Por supuesto que las hay. Ahora, que no está bien, no está bien. Pero bueno, a ver, la lucha contra el clericalismo, la pelea con el clericalismo es un problema del clero, pero también es un problema de los laicos. Yo a veces veo laicos que son mucho más clericales que los curas. ¿Qué quieren que les diga? Porque ahí es más cómodo y lógico. Es comodísimo. Me dicen todo lo que tengo que hacer y el que se equivoca es el otro. Ah, sensacional, ¿no? A ver, animémonos a equivocarnos nosotros. A ver, qué sé yo. Yo creo que así con la libertad de los hijos de Dios, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los viejos, tenemos toda la libertad del mundo para participar en la iglesia, en la política, donde se nos dé la gana. Es decir, ¿quién nos puede decir que no? ¿Quién nos puede poner? Una vez, enseñando doctrina social de la iglesia, un curita de un lado me dijo, bueno, pero vos no me viniste a pedir permiso. Le digo, padre, ¿cómo le voy a venir a pedir permiso? Le digo, ¿cómo es? ¿Pero cómo? Ay de mí si no evangelizar. Es lo que yo hago, yo evangelizo de esta manera. ¿Cómo le voy a pedir permiso? ¿Qué sé yo? Digo, me parece que hay cosas que son, a ver, de la madurez, que tienen que ver con la madurez. Y bueno, me parece que este es el camino, ¿no? Hacer las cosas con madurez, no, cualquier cosa, pero bueno. Vamos con otra, Ricardo. Carlos, según su experiencia, ¿cómo se lucha contra la corrupción tan generalizada en nuestros países de Latinoamérica sin confiar en esos falsos salvadores? Bueno, la corrupción es un problema generalizado, no en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Una vez me preguntaban, estábamos cercanos al 2008 y me preguntaban cuál creía yo que era la mayor corrupción que había visto, ¿no? Y la gente pensaba en las corrupciones que se dan en lo cercano, en el municipio, en la gobernación, ¿no es cierto? Un soborno, una coima, bueno. Y yo dije, miren, ¿sabe cuál es la mayor corrupción que yo he visto en los últimos tiempos? Que los bancos que han sido los que han ejecutado la crisis, los grandes bancos que ejecutaron la crisis del 2008, en lugar de castigarlos con la cárcel, los estados les hayan dado todo el dinero del mundo que no se lo dieron a los que tenían hambre, a los pobres, etc., ¿no? Es uno de los actos de corrupción más grandes que yo he visto. Después de ahí para abajo, ¿saben? ¿Viste? Cuando Francisco dice que la política es una cuestión artesanal, y la verdad que sí, yo estoy de acuerdo, porque ¿saben qué pasa? ¿Cómo se corrompió? Siempre hubo actos de corrupción toda la vida, ¿no? Bueno, porque el hombre es pecador. Pero bueno, pero no tan generalizado. Pero gran parte de la corrupción, digamos, que se ve actualmente, tiene que ver con que la política, que era una cosa barata, o sea, que no hacía falta de mucho dinero. Cuando yo fui diputado nacional, yo no, a ver si les cuento, es ridículo. La campaña mía fue una cosa, nada. Pero se hacía trabajando, se hacía, digamos, aunando voluntades, juntando, ¿no? Militando, hablando con la gente, de esa manera se hacía. Hoy
si no tenés tantos minutos de televisión, si no tenés tanto esto, el otro, las redes sociales, el asesor de imagen, esto. Entonces la política se volvió una cosa carísima. Como es una cosa muy cara, ¿quiénes pueden hacerla? Bueno, o los que tienen mucha plata, o los que están dispuestos a usar la plata ajena para hacer política. Ahí está la corrupción. Y lo que no entra como ajeno por, digamos, corrupción con el Estado, entra como ajeno por la influencia de los grupos narcotraficantes que ponen plata en la política también y que conducen desde ahí. Entonces, en general, la política se maneja con dinero mal habido. ¿Por qué? Y porque hay que hacerlo de esta manera. ¿Y quién dijo que hay que hacerlo de esta manera? ¿Quién dijo? Está bien, digamos, si las cosas van a seguir exactamente igual entonces. Entonces parece ser que se puede hacer de otra manera. Estoy absolutamente convencido que se puede hacer de otra manera. De ninguna encerrona, siempre hay una forma de salir. Siempre hay una forma de salir. Y yo creo que la corrupción, ¿saben con qué se combate? Con nada de corrupción. Con corrupción cero, pero de uno, de lo que arma. De esa manera se combate. Y es de una fuerza imparable. Tuvimos el mismo problema con la violencia. A ver, todos hemos pasado por gobiernos y dictaduras militares. Cuando estaban esas dictaduras militares, parecía que sin las armas era imposible. Entonces, que el patrimonio de las armas hacía que uno tuviera poder o no lo tuviera. Y entonces ciertos sectores de la política y ciertos sectores ideológicos optaron por la lucha armada porque decían, bueno, nosotros tenemos que equipararla. Y bueno, así perdieron, ¿no? Obviamente. ¿Cómo no iban a perder si siempre las armas del poderoso iban a ser mucho más grandes? Entonces, y pasa lo mismo, bueno, entonces un día, pero ya no están las dictaduras, en general no están las dictaduras militares. Ahora hay otro tipo de dictadura, pues van cambiando, digamos, ¿no? Pero, digo, se sale de todas esas cosas. Es decir, de alguna manera volvieron las democracias a América Latina. Así que, bien. Carlos, ¿cómo conciliar la afinidad ideológica con la fe en la participación política? La afinidad ideológica con la fe en la participación política. A mí me parece que si uno se guía, a ver, si uno tiene como eje de discernimiento los principios de la doctrina social de la Iglesia, difícilmente se equivoca. Difícilmente se equivoca. Entonces, dignidad de la persona humana y lo principal, ¿no? Dignidad de la persona humana. Destino universal de los bienes, y si no hay destino universal de los bienes, no funciona. Participación, no democracia más o menos, no, participación en serio. A ver, ¿puede haber democracia con un tercio del país excluido? ¿Cómo haber democracia con excluidos? Es un chiste, una broma. Entonces, a ver, yo le digo a los señores que dicen que son democráticos, digo, miren, a ver, primero incluyamos a todos y después hablemos de democracia. Pero el primer problema es la inclusión de que seamos todos, seamos parte de la misma mesa. Entonces, bueno. Con respecto la solidaridad, ¿no es cierto? La subsidiariedad y el bien común y la justicia social, que son, digamos, para eso hacemos todo. Entonces me parece que, es más, las ideologías están también en decadencia, ¿no? A ver, las grandes ideologías están en decadencia. Entonces, hay un sustituto que es una especie de, a ver, digamos, hoy lo que funciona es una especie de acuerdo en sistema liberal capitalista en el tema de la economía y sistema progresista en el tema de la cultura. Entonces tenemos estas combinaciones, digamos, que no llegan a ser una ideología. Eso lo inventaron
allá la tercera vía, a fines del siglo pasado, Giddens y Blair, y bueno, eso no es una ideología. Entonces, a ver, tratemos de pensar en otros términos. Es decir, tratemos de pensar de otra manera, miremos de otra manera. Entonces vamos a poder construir, porque cada vez que construimos comunidad y comunidades estables, estamos construyendo poder popular. Y si hay poder popular, hay menos poder del otro lado. Esta sería la respuesta. Carlos, una última para cerrar. ¿Cómo no? Ahí sigue la insistencia un poco en preguntar cómo podemos los cristianos participar en la política en estos tiempos, porque inclusive algunos teólogos apuntan que no se debería participar en ella. Bueno, yo no sé. Bueno, estarían en contra de todas estas cosas que han dicho los pontífices, ¿no? Sí. Los teólogos que digan esas cosas. Pero, a ver, negarse a participar es como negarse a ser parte de la historia, negarse a la vida, es vivir. ¿Qué significa? Es decir, ¿para qué nos dio la vida nuestro Señor? ¿Para qué estamos? Entonces, a ver, insisto, a ver, por ahí no haría falta, digamos, más, una explicación tal vez más pormenorizada. Pero yo no sé, por ejemplo, si existen esto que yo decía, los movimientos populares en Colombia en este momento. La verdad que no desconozco, no estoy al tanto. Pero en muchos lugares, este tema de las solidaridades que se van expresando en torno a un programa tan simple como tierra, techo y trabajo. A ver, alguien puede estar en contra de esto, de que todos tengamos trabajo para tener dignidad, para que no tener que vivir de planes del Estado, si es que los da el Estado, salvo como una cuestión de carácter incidental ante una situación. Alguien puede estar en contra del pleno empleo, del trabajo para todos. Alguien puede estar en contra, digo, desde el punto de vista cristiano, ¿no es cierto?, de que una familia merece tener un techo, merece tener un lugar donde vivir. Un pedacito de lugar donde vivir, una tierra donde vivir, una tierra donde cultivar, un trabajo, un techo. Me parece que, digamos, si uno analiza la historia de los pueblos, se va a encontrar, por eso digo recuperar la memoria, con muchas cosas que han sido destruidas, que han sido tal vez inclusive que no gozan de buena prensa, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, a ver, si no hubiera habido sindicatos, independientemente de todos los errores que se puedan producir dentro de los sindicatos, lo que quieran, es decir, ¿hubiera avanzado el derecho laboral? Yo creo que no. ¿Las conquistas de los trabajadores hubieran avanzado? No creo. Si, qué sé yo, si el movimiento cooperativo no hubiera existido, muchos tienen experiencia, es decir, han sido organizaciones que han nacido del seno del pueblo, del seno de la sociedad. No sé, digo, no conozco en detalle, pero digamos, las organizaciones culturales. Vez pasada una teóloga me preguntaba justamente, pero ¿y cómo es eso? Dice, ¿cómo se arma comunidad? Y con esto termino, pues es muy simple lo que voy a decir. ¿Cómo se arma comunidad? Dice, a ver, explíqueme. Digo, mira, es muy sencillo. Le digo, miren, es así, en un barrio de acá del Gran Buenos Aires, los chicos quieren jugar al fútbol. Entonces,
y buscan algún lote, algún terreno que esté todavía baldío, que se pueda jugar. Entonces se acercan los padres, y dice, bueno, no, pero entonces le ponemos los arcos, y se empieza a generar una organización natural, espontánea, ¿no? Entonces siempre hay un director técnico frustrado en todo barrio y dice, bueno, yo me encargo de la división de los de 7 años, el otro dice, no, yo de los de 9, yo de los de 10, y ahí tenemos varios directores técnicos y tenemos varias, pero vienen las madres también, que vienen a ver cómo juegan sus hijos, y bueno, y qué sé yo, y llegan las chicas, y dicen, ¿cómo? ¿Y las chicas qué? Y entonces, bueno, ahora juegan al fútbol las chicas, pero si no, no, acá hay que hacer algo para las chicas. Y así se va armando una cosa así simple, sencilla, donde todavía no participó prácticamente el Estado. A lo mejor le pidieron algunos materiales para hacer una pequeña construcción, para los vestuarios, ¿no es cierto? Y ahí empezó un germen de una comunidad que después se va preocupando cada vez de más cosas, porque resulta que, sí, juegan el fútbol bien los sábados y domingos, pero hace falta, porque los chicos no aprenden bien en la escuela. Y entonces siempre aparece una maestra jubilada, una joven que está transitando por una escuela de docencia, y dice, bueno, yo podría dar una mano, y se arma una especie de centro de educación popular, y así se va generando, así de a poco, una organización que es propia, que es de ellos. Enseguida después, bueno, va a aparecer alguno, cuando lo vea, dice, acá hay unos cuantos, ¿no? Y va a aparecer algún político a querer. Bueno, normalmente a veces algunos aceptan y otras veces lo sacan. Dicen, no, deja, nosotros nos arreglamos. O en todo caso le sacan algo. Pero ahí se empezó a generar esos lazos comunitarios, esos lazos organizativos, se están encargando del deporte, de la salud, de la educación, de la comida, porque a veces falta comida. Entonces, bueno, a ver, muchas de los comedores populares que hubo que armar con la pandemia nacieron de estas cosas. Y gracias a Dios, en muchos casos, vinculados con Cáritas, y entonces la vinculación Cáritas y estas agrupaciones, estos grupos populares, hicieron de que la comida no faltara en los barrios más pobres. Entonces, digo, es una buena combinación. Ahora, esa gente adquirió una personalidad, es decir, adquirió una sabiduría que ya tenía y ahora la tiene de conjunto. Y eso es poder. Y ese poder es un poder ganado para el bien común. Lo otro es un proceso, ya iremos viendo. Es un proceso. No sé si pude contestar. Carlos, muchas gracias. Sí, señor, claro que sí. En nombre de la Escuela de la Caridad, un agradecimiento muy especial, Carlos. Sé que lo estamos trasnochando, ¿sí? Aquí tú estás 2 horas adelante de nosotros, entonces hoy lo estamos trasnochando, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias por ese testimonio tuyo, sobre todo por esa cercanía, por contarnos tu vida, pero a través de esas enseñanzas que has adquirido de la doctrina social de la Iglesia, y por enseñarnos a amar la doctrina social de la Iglesia, que creo que esa es una de las tareas también muy importantes en los laicos, ¿cierto? Hacer presencia, hacer evangelización, como tú mismo lo decías, evangelizar desde el pensamiento social de la Iglesia. Muchas gracias, Carlos, por esa disertación tuya y por acompañarnos en esta noche. Y bueno, esperemos que lo podamos tener acá en nuestra Escuela de la Caridad muchas veces. Gracias, Carlos. Gracias por invitarnos y les deseo a todos buenas noches, y también que este momento de inundaciones que sé que están teniendo, bueno, le pediría a la Virgen que los ayude y que les vaya resolviendo este problema adicional que tienen en este momento. Que tengan todos, y muchas gracias a todos por escuchar. Buenas noches, Carlos. Monseñor Julio, si nos regala la bendición para terminar esta sesión en el día de hoy.
Está el micrófono cerrado, monseñor. Ahí sí, ¿cierto? Perfecto, monseñor, gracias. Estamos dándole gracias a Dios, agradeciendo también a Carlos. Puso un ejemplo al final muy doloroso para nosotros del fútbol. Aquí perdimos 6-1, Carlos, y ese no es un buen ejemplo para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos bendiga, que nos dé la gracia de encontrarnos el próximo viernes, Dios mediante, para seguir profundizando estos temas de tanta importancia y trascendencia para nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude también a la luz de lo que hemos vivido esta noche a asumir compromisos, a no quedarnos al margen de lo que está aconteciendo, ni en nuestro territorio, ni en nuestras veredas, ni en nuestros barrios, ni en nuestras parroquias, sino que nos comprometamos y que nos comprometamos a la luz de estos principios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga Dios Todopoderoso, les acompañe, les proteja en este tiempo de la pandemia, nos permita caminar juntos en la construcción de un mundo nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siga, Miguel, por favor. Muchas gracias, monseñor. Bueno, entonces nos encontraremos este viernes. Recuerden que, bueno, este viernes tendremos nuestro primer foro. Siempre que terminamos un bloque, hoy con la intervención de Carlos cerramos un primer bloque, entonces tendremos nuestro primer foro. Están cordialmente invitados, 7:30 de la noche, y ahí estaremos con 4 ponentes con un foro muy interesante, con temas como la fraternidad, con temas como la economía, que es un tema hoy bien importante, con temas como el de la casa común, que es muy valioso en este momento, y con el tema de la paz, que para nuestro país es indudablemente uno de los temas de la agenda también muy importante. Muchísimas gracias a todos y les deseo una feliz noche, que descansen. Como ustedes mismos lo dijeron, yo enviaré unos documentos que Carlos me compartió, precisamente sobre la participación del político y la relación entre fe y política. Entonces les estaré compartiendo algunos documentos para ustedes, para que puedan seguir profundizando en los temas. A todos muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Gracias. Listo, entonces, feliz noche. Cerraré sesión. Gracias, Michael, Marcelita, de todo el equipo que estuvieron presentes y nos ayudaron con todo. A todos los estudiantes, feliz noche, que descansen. Feliz noche a todos, Dios los bendiga.